Hola, ¿qué tal? Nuevamente, muchas gracias por estar en mi canal. Mi nombre es Carlos A. Guzmán y en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Durango. Y tengo para ustedes una extraordinaria conversación con el cronista de la ciudad de Durango, Javier Guerrero. Don Javier, muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Estoy muy agradecido. No, todo lo contrario, yo soy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, como cronista hay muchísimas cosas que hablar aquí de esta ciudad de Durango, porque yéndonos al centro, en el Distrito Federal donde yo vivo, pues en realidad conocemos poco de los estados del norte. Y es el caso de Durango. Está documentado la presencia de un grupo de clientes que me rodean la ciudad y que entran a la ciudad por las noches, pero nadie los ve. Los escuchan nada más, pero nadie los ve. Escuchan los cascos de los caballos que vienen, que pasan por las diferentes calles de la pequeña ciudad de Durango en aquel entonces. Y entonces se determina crear una fuerza especial de 16 hombres para buscar a estos jinetes que me rodean en las noches de la ciudad de Durango. Y bueno, después de varios días de estarlos buscando y de escucharlos y de ir hacia donde se encontraron, nunca los encontraron. Y determinaron que bueno, era una noticia falsa, pero toda la población decía pues, que se habían escuchado, ¿no? Que habían escuchado. Y era bueno, parte de estos temores que había al momento de la independencia, y a partir de ahí se tomó una serie de medidas para proteger a las familias españolas en Durango. Pero esa parte justamente, pues de esta aparición de estos misteriosos jinetes que me rodean por las calles de la ciudad en las noches. Y a partir de ahí van a haber una serie de relatos de esta naturaleza que se van a pasar de boca en boca durante el siglo XIX. El jinete que pasea por las calles centrales de la ciudad, y luego le van agregando que son jinetes sin cabeza, le van agregando, pero todos son relatos de jinetes que aparecen en las noches en caballos blancos, que definen que son caballos blancos. Todos tienen su origen justamente en este relato que se documenta en octubre de 1810. Hay un estudio, o sea, no un estudio, sino una serie de documentos que se cruzan con José Zambrano, que son los principales personajes aquí en la ciudad, con el gobernador y con el intendente, para organizar esta búsqueda de los jinetes que nunca van a dar con ellos. Además de eso, pues hay una gran cantidad de relatos en la ciudad de Aparecido. Hay una gran cantidad de relatos de casas en las que se señalaban que hay efectos fantasmagóricos, que aparecen fantasmas, se oyen ruidos extraños, se oyen ruidos que la gente no se explica. Algunos de ellos tienen alguna explicación. Obedece fundamentalmente en las casas del siglo XIX que tienen pisos de madera a los cambios de temperatura en las noches, que Durango es muy extremo en los cambios de temperatura de día-noche. Pues el crujir de la madera por el cambio de temperatura pues provoca estos ruidos extraños que la gente escucha. Pero salvo de ahí no hay explicaciones para otros efectos que se señalan como sombras y ese tipo de cosas que aparecen o que aparentemente aparecen en las ciudades, ¿no? Entonces aquí en la ciudad de Durango. Esos son más o menos los relatos que se tienen. El más famoso de todos evidentemente pues es la monja Beatriz, que aparece en las torres de la catedral. Sin embargo, bueno, es muy claro que es un efecto óptico. La dimensión de la monja pues es enorme. Obviamente desde abajo pues se ve el tamaño de una persona normal, de una estatura normal, pero la figura que se aparece en la estructura arquitectónica de un arco de la catedral pues es del tamaño prácticamente de un arco. Entonces evidentemente es un juego de luces que se da en esta torre, en la torre poniente de la catedral de Durango. Eso básicamente son parte de estos relatos que se conservan aquí en la ciudad. Yo personalmente no he tenido ningún contacto de esta naturaleza, voy a decirlo en mi familia, en mi casa, que es su casa, que es una casa aquí en el centro histórico, una casa antigua del centro histórico. Pues mis hijos y mi esposa ven sombras y ven figuras que van de un lado a otro. Yo nunca he visto nada, absolutamente nada, pero ellos ven figuras que se desplazan de un lado a otro de la casa. Yo no las he visto, estando ahí con ellos yo no las he visto. Si escuchan en algunas casas ruidos, en la casa de mis papás se escuchan ruidos y demás, pero no hay más de esta naturaleza. Mucha gente refiere la presencia de fuerzas a un lado de ellos, de fuerzas sobrenaturales, o refiere la presencia de alguna
de algo cerca de ellos, incluso que les impide poderse mover en las camas y demás. Pero hay muchos relatos de esa naturaleza en prácticamente casi todo el centro histórico de la ciudad, podríamos decir. Pero estos obedecen pues, a que se tratan de estos relatos que vienen de boca en boca. Han ayudado mucho estos relatos, algunos descubrimientos que se han encontrado sus explicaciones científicas, como por ejemplo el relato de los pigmeos de Durango, aparentemente una cultura de pigmeos que el maestro Everardo Gámez en los años 30 del siglo pasado ayudó a difundir con una serie de notas pues, técnicas y aparentemente científicas de estas figuras que aparecieron, hasta el momento en que se traen a la universidad, se estudian y finalmente se determina pues, que no son pigmeos, sino que son momias de niños las que se conservan en este espacio, ¿no? Y eso ayudó justamente pues, a desarrollar toda una serie de relatos sobre estos supuestos pigmeos en la zona del Mezquital, la zona aquí de Durango, e incluso gente que los ve, que los ha visto y demás, pero realmente no ha habido ningún testimonio ni físico ni ningún testimonio gráfico de ninguna de estas apariciones que o de estos pueblos que aparentemente existieron. Regresando un poco a la historia de Durango, ¿qué ha habido o qué hubo en la época de la Inquisición? Bueno, la Inquisición aquí en Durango, hay que decirlo, no en el obispado, los dominicos estaban asentados en Sombrerete. No había un convento dominico aquí en Durango. Los dominicos eran quienes eran los encargados de la Inquisición, y en ausencia de ellos eran los franciscanos. Los franciscanos tenían su convento que lamentablemente fue demolido a principios del siglo XX. El convento franciscano se encontraba en el centro de la ciudad, pero en las orillas en aquel entonces de la ciudad, y ahí es donde se iniciaban los procesos inquisitoriales. Cuando un proceso inquisitorial requería una intervención mayor, entonces se turnaba al detenido al convento de Sombrerete para que lo juzgaran en Sombrerete. Hay muchos expedientes inquisitoriales aquí en Durango, muchos. No hay ninguna referencia a que haya habido ejecuciones. Sin embargo, hay que decir que en 1792 el ayuntamiento autoriza a que se renueve el quemadero de la plazuela Cortés. Cuando habla de que se renueve, pues uno puede suponer que sería usado. Había algunos señala alguna ejecución que privara de la vida a nadie aquí en Durango, aun cuando existiera este espacio dentro de la plazuela Cortés. Sí escarnio público, sí era común que se hicieran este tipo de acciones ahí mismo en la plazuela Cortés. Y entonces no tenemos la certeza que quemadero se refiera al acto de quemar, de incinerar, sino al acto de denostar a las personas, que es lo más probable, que es lo que se haya sucedido en la plazuela Cortés. Eso hizo que en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se hablara de la plazuela Cortés como la plazuela del terror, porque era donde se hacían las ejecuciones de la Santa Inquisición. Pero no hay registro de ejecuciones que privaran de la vida a alguien. Hay registros de ejecuciones de escarnio público. Eso sí, hay muchos registros de escarnio público. Eso es lo que se hacía básicamente en la Santa Inquisición aquí en Durango. El tribunal local estaba en Sombrerete, y allá es donde se procedía en todo caso a un otro tipo de penas o penas mayores, incluso hasta los destierros que no eran poco comunes, los destierros de quienes fueran infractores de la Santa Inquisición. Pero aquí en Durango no tuvo tribunal como tal, sino una habilitación como inquisidores a los franciscanos, pero nunca llegó a haber, no hay ningún documento en ese sentido. También hay que decir que los archivos de la Santa Inquisición, al momento de la independencia, se concentran la inmensa mayoría en el Archivo General de la Nación. Se han estudiado allá, no hay ningún documento. Pero también al momento de la exclaustración de los franciscanos, el resto de los archivos
se trasladaron al Archivo General de la Orden Franciscana en Zapopan y lamentablemente se perdieron muchos expedientes. No sabemos qué es lo que se perdió, pero los índices no coinciden con los expedientes que se conservan. Entonces hay muchos casos que no sabemos y dentro de esos muchos documentos que se perdieron son los documentos de la Santa Inquisición. En tiempos de más adelante, en tiempos de la Revolución, no han quedado por ahí leyendas de que, bueno, que los revolucionarios muchas veces asaltaban los grandes hacendados, se hacían de cierto dinero, pero no enterraban. No, sí, no, de estas hay muchas leyendas, de hecho vienen desde la época colonial. Desde la época colonial incluso circulan muchos derroteros, algunos falsos, otros no tan falsos, porque luego gente que ha ido a buscarlo pues sí encuentra las señales que marcan los derroteros, no encuentra el tesoro, pero sí encuentran los derroteros. Ahí, desde la época colonial, como Durango era el punto del Camino Real, donde se trataba la plata para poderla convertir en lingotes y trasladarla a Veracruz para su envío a España. Entonces, toda la producción minera del norte de la Nueva España, que era mucha, pasaba por Durango. Toda, la que venía de Chihuahua, la que venía de Parral, la que venía de Guanaceví, la que venía de Tepehuanes, la que venía de Gavilanes, de Izandimas, toda la zona minera, y incluso la de Mapimí y Cuencamé, todo se concentraba aquí en Durango y de aquí seguía. Entonces es común durante el siglo XVII, sobre todo, que las conductas que llevaban de dinero, que llevaban metales, no de dinero, que llevaban metales, fueran asaltadas. Era común que fueran asaltadas. Entonces lo que se hizo es protegerlas con un destacamento militar, que eran acompañadas por militares para evitarles el asalto de ellas, y esto se hacía 2 o 3 veces al año, es decir, no eran conductas que estuvieran permanentes, sino 2 o 3 veces al año venían las conductas protegidas por el ejército. Sin embargo, muchas veces se movían sin esta protección y no eran raras las veces que eran asaltados. Entonces hay muchos asaltos registrados, muchos asaltos en el camino Santiago Pasquero Durango y muchos asaltos en el camino de Durango a Zacatecas. Y en todos ellos la persecución es inmediata. En la mayoría de los casos no se alcanzan a recuperar los recursos, se alcanzan a detener en algunos casos, a enfrentarse con los asaltantes en muchos casos, muchas veces mueren estos asaltantes, pero no se recupera o no se alcanza a recuperar el dinero, no se alcanza a recuperar los bienes que se perdieron. Y de ahí viene toda esta serie de leyendas de que en la huida pues, se escondían parte de o todo el tesoro para después regresar por él. Y bueno, al ser detenidos o ser muertos, pues ya no había registros de dónde estaban. Y sí hay mucha gente que ha encontrado tesoros, sí hay mucha gente que ha encontrado estos vestigios, a lo mejor no así cientos y cientos de monedas o de barras de plata o de oro, pero sí hay muchos registros de gente que ha logrado encontrar este tipo de bienes, pero es producto de ello. Y los más famosos pues es el Corral de Mahoma, aquí en la sierra aquí en la zona de La Breña, aquí cerca de Nombre de Dios. La Breña es un lugar basáltico con muchas grietas y muchas cuevas, y bueno, es muy peligroso entrar a esa zona por la gran cantidad de víboras que existen y por las grietas que están ocultas, que son muy profundas. Y bueno, ahí hay varios registros de asaltos que se hacían en un paso que se llama el Paso del Jabonoso. Bueno, es evidente que era un paso muy resbaladizo, entonces las recos iban muy despacio, y en ese lugar, aprovechando el Paso del Jabonoso, eran asaltados, y al huir pues eran ocultos en Mahoma, y en un lugar que le llaman el Corral de Mahoma, un lugar que ha sido épico para los buscadores de tesoros. No lo han encontrado, aunque hay una publicación en un periódico de los Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado, en el que reportan haber sido encontrado el tesoro de Mahoma y reportan algunas de las cosas que se encontraron en ese tesoro. Sin embargo, mucha gente no lo cree y además, bueno, piensa que es una parte solamente del tesoro y siguen buscando el tesoro de Mahoma. Es el más famoso de los tesoros aquí durante el tesoro de Mahoma. Y hay otro muy famoso que es el tesoro del Sarnoso. El tesoro del Sarnoso, es un tesoro que se ha buscado también por
por siglos, desde fines del siglo XVIII. Este ocurre en Gómez Palacio, entre Gómez Palacio y Lerdo, en la Sierra del Sarnoso, cuando es atacado una conducta que trae un gran cargamento de plata y de oro en Mapimí hacia Durango, y se atreven a pasar para ahorrar tiempo por la Sierra del Sarnoso. La Sierra del Sarnoso era un sitio sagrado de los grupos apaches, y entonces sienten la afrenta de que haya pasado la recua por ahí y la atacan, matan a todos los que participan en esta recua, y el tesoro desaparece. Y lo único que se va a conservar pues es un derrotero que aparentemente alguien de los integrantes de este grupo lo alcanza a escribir y llega solo en una mula que llega caminando de regreso a Mapimí, y entre los documentos que lleva pues lleva el derrotero donde dice que está el tesoro, y a partir de ahí se empieza a buscar y hasta la fecha no se encontró el tesoro. Por aquí, muy cerca, que tenemos al centro de la ciudad de Durango, hicieron un túnel del que precisamente me mencionaba, y todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero me dicen que hay una especie de momia y que dicen que es de un duende. ¿Usted qué cree que sea Es un niño, es una momia de un niño. Es un momia de un niño, pero bueno, rápidamente se define que es un duende y demás. Evidentemente cuando una momia, las momias de acá de esta región, hay que hacer algunas precisiones, no son porque hubiera la cultura de momificar, o sea, no había la cultura de preparar los cuerpos para su preservación. Se preservan por circunstancias extraordinarias del mismo ambiente, porque vamos a sepultarse en una zona con determinadas cantidades de sales, donde fueron sepultados en una zona con muy baja humedad, y además estas sales pues, permite justamente el proceso de modificación, y la modificación de un cuerpo con estas características que mantiene sus órganos interiores y demás, pues toma formas caprichosas en el momento de la desecación propiamente dicho de la momia, y pues se distorsiona y se destruye completamente, ¿no? Entonces de ahí es que se habla de que se trata de un duende, pero no, es una momia de un niño, similar a las que se encuentran en el Museo Regional. Y para finalizar, precisamente hablando de esos seres, ¿usted conoce historias respecto de que se hayan aparecido, observado, testimonios, etcétera? No, o sea, historias como tales no, las más cercanas son familiares, lo comenta mi esposa, mis hijos que han visto figuras, sombras de una figura de una persona alta que pasa por los corredores de la casa. Yo nunca los he visto. En casa de mis papás igual se habla de una figura de una sombra blanca, en la casa es una figura oscura, en casa de mis papás es una sombra blanca que pasa por los patios de la parte de atrás de la casa. Es lo más cercano que yo he visto. Tengo una experiencia en particular, no le encuentro una explicación, pero no quiero cuestionarme ni mucho menos. En una ocasión, como parte de mi trabajo, me dedico a la construcción de museos. Entonces estábamos haciendo un montaje en un museo que estaba aquí en el centro de la ciudad, que ya desapareció. Me encontraba en la última sala y estaba yo solo en el museo, estaba cerrado el museo, estaba yo solo haciendo un montaje. Y cuando estoy colgando, prácticamente ya una de las últimas piezas, la estoy colgando, y cuando la cuelgo en el vidrio veo la figura de una niña en la sala de atrás. Veo así que se asoma y que se sale. Me llamó la atención porque yo estaba solo en el museo. Cierro, cuelgo el cuadro, reviso de la sala que no haya nada en el sol, la cierro, me paso a la sala donde veo esta aparente figura de una niña. No hay nada, la cierro y ya no quise averiguar, me salí del museo, cerré el museo y nos vemos mañana. Entonces ya no supe yo qué pasó mucho más. Al día siguiente le pregunto a los trabajadores, no, dice, pues entramos y no había nadie, o sea, si de la gente cerrada, pues bueno, si era alguien que se metió por alguna de las barras del museo, pues era una posibilidad, pero ya no quise yo averiguar, entonces dije, no, eran como las casi 12 de la noche, que no, ya me voy a mi casa, que estoy haciendo aquí, no hay prisa de terminar, me quedo terminar. Es la única experiencia personal que he tenido en ese sentido. Y la comento, bueno, como algo anecdótico, casi creo que fue alguien que se brincó de las casas vecinas, pero no podría asegurar ni una cosa ni la otra. No, Javier, muchísimas gracias por darnos esta visualización de estos temas que aquí
en Durango, pues la gente dice que ocurren. Sí, la gente dice que ocurren, yo no digo que no ocurran, ni digo que sí, simplemente es señalar que están presentes en la cultura popular, están conscientes en el inconsciente colectivo de la población, esta imagen de estos sucesos que posiblemente puedan ocurrir o que ocurren aquí en Durango. Lo menciono, el único que está documentado es el que ocurre en 1810. Muchísimas gracias y bueno, espero que más adelante tenga yo la oportunidad nuevamente de conversar con usted y que nos dé a conocer estos aspectos de Durango. Bueno, con muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Me despido desde la ciudad de Durango con la conversación que tuve con el cronista de la ciudad de Durango, don Javier Guerrero. Hasta pronto.